Bueno, buenos días. Si hay algunas preguntas que quieran hacer, podemos intentar responder. O si hay algún eco de lo que hemos visto ayer, alguna revelación, visión, sueño, en estados alterados de la conciencia. Noche. Puede haber esta literatura es la manera de expresar el trauma de Israel con todas las imágenes que llegó a expresar. Se me venía, es como que se lea un punto cero capítulo, y me venía la imagen con la que empezamos de la gloria de Dios, de toda esa imagen luminosa. De las dos, digamos, no sé dónde estaba la otra. Una que era más roja y la primera que como manifestaba la gloria de Dios. Ahí está, ¿no? Sí, bueno. Digamos, como cuando uno se cierra, se cerraba, digamos, cuando se iba del templo, y acá también como que se llega a un punto de ser cero y se cierra, y ahora como para la esperanza, ¿no? Eso, sí. Lo interesante ahora va a ser ver la energía que todavía hay en el fondo y que se puede poner al servicio de esta visión de futuro, ¿no es cierto? Es como que esta resiliencia que veíamos anteayer o ayer a la mañana, creo que era, que caracteriza la literatura bíblica, ¿no? Entonces, esta capacidad de superar la catástrofe, ¿no? De integrar el sufrimiento, el dolor en un camino hacia adelante, ¿no? Un camino de superación, de crecimiento, de bendición. Entonces, vamos a encontrar aquí incluso algunos elementos que hemos visto, que quizás han pasado demasiado rápido. Fíjense cómo la visión del profeta, la visión de la partida de la gloria de Dios entre los capítulos 8 al 11, la partida de la gloria de Dios del santuario, deja, por un lado, da la explicación del por qué se destruye, porque queda a su suerte, pero por otro lado deja a salvo la gloria de Dios. Es decir, cuando los caldeos destruyen Jerusalén y el templo, Dios ya no está ahí, ¿no es cierto? Sí, no sufre el Dios de Israel, no perece con su ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ya nos lo había adelantado incluso, aún sin decirlo expresamente, la introducción que los redactores finales ponen en el libro, que son los capítulos 1 al 3, donde la experiencia de vocación profética de Ezequiel incluye la visión de la gloria de Dios ya en Babilonia, es decir, no está encerrada en el templo de Jerusalén, ¿no? Bueno, ahora entonces vemos como a partir de este capítulo 33, decíamos, se abre una sección nueva en el libro, cambia el tono de la predicación, de tonos menores y tristes a tonos mayores, digamos, a una visión mucho más positiva de la vida y del futuro allí, ¿no es cierto? Hemos dejado ahí en el medio los oráculos contra las naciones, que aparecen en varios de los libros proféticos. En Jeremías lo encontramos, en Isaías lo encontramos, en Ezequiel también. Si nos da algún tiempito podemos leer alguno de estos, pero me interesa sobre todo que veamos el contraste entre estas dos facetas de la predicación profética, la denuncia de los crímenes
y el anuncio de la esperanza que viene ahora a continuación, ¿verdad? Entonces, en esta segunda sección vamos a ver, por ejemplo, como esta restauración como en tres dimensiones distintas allí, ¿no es cierto? Primero, el capítulo 34, la restauración de esta dimensión social, política del pueblo, los capítulos 35 y 36, sobre todo este país renovado y la renovación cultural, y el capítulo 37, la resurrección colectiva, digamos, del pueblo que se renueva. Entonces vamos por el capítulo 34. Notemos cómo también aquí hay como, no se deja totalmente de lado la denuncia, ¿no? Siempre está en el trasfondo, ¿no? Para que no se olvide. Adonai me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: esto dice el Señor Adonai: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Entonces, en primer lugar, los pastores, cuando hablamos de pastores aquí, es una imagen bastante común en el Medio Oriente antiguo para referirse a los reyes y para referirse a los dioses, ¿no? Los reyes y los dioses. En el antiquísimo código de Hammurabi, por ejemplo, el rey se refiere a sí mismo como pastor, ¿no? Pastor de su pueblo. En Asiria también, ¿no es cierto? Asurbanipal también se refiere a sí mismo como pastor, ¿no? El texto de Isaías 45, cuando se habla de la vocación de Ciro, también el Señor le llama a Ciro mi pastor, ¿no? Pastor. Y en el Antiguo Testamento también lo vamos a ver en muchos lugares aplicado fundamentalmente a Dios, ¿no es cierto? Los reyes son pastores en tanto que son representantes de la divinidad para ese pueblo, ¿no es cierto? Así se concibe la ideología real, la relación entre la divinidad y el rey, ¿no? El rey que ejerce en la función de Dios en ese pueblo particular, ¿no es cierto? Y tiene también los atributos divinos que Dios le concede para ejercer su función. Esa ideología real que legitima la política de cada uno de los reyes del Medio Oriente antiguo. Una ideología de la que también participa Israel desde el momento en que asume esa estructuración jurídico-política, la monarquía, ¿verdad? Sin embargo, no es frecuente encontrar en la Biblia la atribución de la imagen del pastor a los reyes humanos, ¿no? Salvo a los reyes futuros, ¿no? En el libro de Zacarías o en el libro de Miqueas, cuando se imagina el futuro rey, el rey Salvador, el rey según Dios, ahí suele hablarse de un pastor. Sin embargo, de manera indirecta, nosotros tenemos esa imagen del pastor respecto del rey por excelencia, el rey según el corazón de Dios en Israel, que es ¿quién? David, ¿no es cierto? Entonces, pero porque era pastor de ovejas, ¿no es cierto? Entonces, de ser pastor de ovejas a ser pastor de del pueblo de Israel, ¿no es cierto? E incluso en su momento aparece al final del libro primero de Samuel, cuando
el castigo que le sobreviene por la tentación en la que ha caído David de hacer el censo, como si fuese el dueño del pueblo. Entonces, la amenaza de la peste contra aquella gente, él dice, en la súplica David le dice, qué mal han hecho estas ovejas, ¿no es cierto? Refiriéndose de la gente, para frenar la cólera divina que se abate sobre el pueblo como castigo por el pecado, por la soberbia de David, que ha contado ahí las fuerzas, ¿no? Bueno, entonces, pastor, ¿no? Aquí, a ver, entonces, esa imagen del pastor es la que aparece desarrollada en este capítulo 34, que es de los pocos capítulos de Ezequiel que nosotros, que son más conocidos, que aparecen más en la liturgia, ¿no es cierto? Poca presencia tienen en la liturgia los textos de Ezequiel. Bueno, ayer quizás hemos entendido por qué, porque leer ese capítulo 16 o ese capítulo 20 en la liturgia sería un poquito difícil, ¿no? Pis auribus offensivi, ¿no es cierto? Hiriente para los oídos piadosos, ¿verdad? Entonces, es como muy duro, muy tremendo el lenguaje, pero estos textos, como el capítulo 34, sí que aparece y tiene una posteridad, digamos, literaria y teológica muy interesante, sobre todo en el Evangelio de Juan. Entonces, pastores, hay de los pastores de mi pueblo. Evidentemente, se está refiriendo a los dirigentes políticos de su pueblo, fundamentalmente a los reyes, ¿no? Los principales causantes de los castigos anunciados en la primera parte del libro han sido precisamente los dirigentes de su pueblo, los reyes y sus funcionarios. Entonces, hay de los pastores. Empieza con un oráculo de condena, también abierto con un ay, los famosos ayes. Pues vosotros os habéis bebido la leche de las ovejas, os habéis vestido con su lana y habéis sacrificado las más rollizas. No habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis hecho volver a la descarriada, ni buscado a la perdida. Al contrario, las habéis dominado con violencia y dureza. Ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por todo el país sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Es decir, han fallado en su misión. En vez de pastorear las ovejas, se han pastoreado a sí mismos, ¿no? Entonces, el abuso del poder, el haber usado el poder en el propio beneficio, en lugar de haber cumplido la misión para la cual se le había concedido ese poder. Entonces, los principales causantes del desparramo, del destierro y de la ruina, no han pastoreado, entonces han quedado a merced de todos sus enemigos, las fieras del campo que han hecho estrago en su pueblo. Esa es la acusación, y ahora viene la sentencia, como siempre. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Adonai. Lo juro por mi vida, oráculo de Adonai, que ya que mi rebaño ha sido expuesto al pillaje hasta convertirse en pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, ya que mis pastores no se ocupan de mis rebaños, sino que se apacientan a sí mismos y no se ocupan de mis ovejas, tendréis que escuchar, pastores, la palabra de Adonai. Fíjense que aquí, sin embargo, la sentencia y la condena no se va a detener tanto en los castigos a los malos pastores, de eso ya se ha hablado, cuanto a un sorpresivo giro en la cuestión, ¿no? Dice, esto dice Adonai, aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos, y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré a mis ovejas de su boca para que ya no sean su presa.
Pero no se detiene a enumerar los castigos a los falsos pastores, sino que subraya que él les va a quitar, va a dejar que ese rebaño, digamos, va a impedir que ese rebaño siga en manos de malos pastores. Porque esto dice Adonai: aquí estoy yo para cuidar personalmente de mi rebaño y velar por él. Él se va a hacer cargo del rebaño. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de densa niebla. Las sacaré de en medio de los pueblos. Las reuniré de los países y las conduciré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en tiernos pastos y su majada estará en los montes de la encumbrada de Israel. Allí reposarán en buena majada. Pasarán en pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Adonai. Buscaré la oveja perdida. Haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que esté gorda y robusta la exterminaré, la pastorearé con justicia. Y después viene la explicación todavía. Se trata, fíjense el lenguaje que emplea de una enorme cercanía, ¿no? Es mi rebaño, son mis ovejas. Las pastorearé, las buscaré, las cuidaré, me ocuparé de ellas, ¿no? Esto que lo han hecho los malos pastores, esto lo hace aquí el Señor como buen pastor. Y ahora se dirige a ellas mismas. En cuanto a ustedes, a vosotras, ovejas mías, esto dice el Señor: yo tengo pensado juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco pacer en tiernos pastos para que pisoteéis además el resto de vuestros pastos? ¿Os parece poco beber el agua limpia para que enturbiéis el resto con los pies? Fíjense que aquí entonces hay un paso más, es decir, no solo critica la conducta desviada de los pastores, los reyes, los dirigentes que se han aprovechado, sino que ese mismo abuso de poder se da entre los miembros del pueblo, entre las ovejas, entre sí. También han sido injustas, se han aprovechado las grandes de las pequeñas, las poderosas de las débiles. No ha habido justicia entre ellas, ¿no? Entonces, va a terminar también con esta injusticia. Mis ovejas tienen que pastar los que vuestros pies han pisoteado y beber lo que vuestros pies han enturbiado. Por esto les dice el Señor Adonai: yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca, puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el lomo y habéis topado con los cuernos a todas las ovejas más débiles hasta dispersarlas fuera. Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén ya expuestas al pillaje. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Entonces, no solo la defensa de los enemigos exteriores, sino lo interior. Fíjense que las dos funciones del rey eran la seguridad, la defensa del pueblo respecto de los enemigos externos y la administración de la justicia hacia adentro, garantizar la justicia dentro de la misma sociedad, cosas que no han hecho los pastores malos de su pueblo y que ahora asume el mismo Señor. Ahora viene una tercera parte de este oráculo en la que aparece abrirse la posibilidad de una restauración de la monarquía davídica, ¿no? Una promesa curiosa. Dice: yo suscitaré un solo pastor que las guíe. Un solo, aquí en la palabra hebrea es ehad, pero podría ser aher, es decir, en vez de ser ehad es uno único, pero muy parecida. Simplemente la resh y la dalet se parecen mucho y la vocalización podría ser, en vez de ehad, es aher. Entonces sería: yo les daré otro pastor, no un solo pastor, sino otro. De hecho, la traducción griega de los 70 lee otro, no lee uno, sino lee otro. Ya vamos a ver
otra vez en el 36 también pasa algo similar. Yo les daré un solo pastor que las guíe y las apaciente, mi siervo David. Es decir, un rey davídico, nuevamente. Él las apacentará y será su pastor. Yo, Adonai, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. No usa la palabra rey. Vuelve a un vocabulario antiguo de los dirigentes del pueblo. Se pone uno entre, es un primum inter pares, digamos, ¿no es cierto? Pero no es alguien que está por encima de ellos, un príncipe. Ahora entonces el monarca aparece como un delegado, digamos, pero de entre ellos, ¿no? Un príncipe entre ellos. Betohem dice en medio de ellos, ¿no? Dice en hebreo, ¿no? En medio de ellos. Entonces, aquí, por supuesto, podemos remontarnos a la promesa dinástica davídica del 2 Samuel 7 y demás. Entonces, esta relación entre el rey y el Dios y el rey davídico, el monarca davídico, con esa relación especial que tiene con Dios por la elección de David. Pero evita el uso de la palabra melech, rey, que solo se va a usar para Dios y solo aplica aquí la palabra nací, ¿no? Príncipe para David, dice, ¿no? Un príncipe en medio de ellos. Y le llama mi siervo David. Muchas veces se ha usado la palabra siervo para los reyes, ¿no? Interesante, no es una novedad absoluta de Ezequiel, también lo encontramos ya en el antecedente más cercano, el capítulo 23 del libro de Jeremías. Cuando estudiábamos Jeremías el año pasado, veíamos también que había una promesa contrastada también con los malos pastores estos, el rey que para el futuro, ¿verdad? Jeremías, ahí está la notita también de Jeremías 23, 5 al 6. Yo seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Concluiré con ellos una alianza de paz. Aquí está el resultado también de la intervención divina. Y haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces. Habitarán seguros en la estepe, dormirán en los bosques. Los asentaré en los alrededores de mi colina y mandaré a su tiempo la lluvia. Será una lluvia de bendición. Empiezan a verse ahora las consecuencias de este gobierno justo, de este Dios que reina sobre ellos y de su príncipe que administra también esta justicia. No solo, fíjense que si uno se remonta al Salmo 72, hay como una idea de una vinculación grande entre lo social y lo cósmico, ¿no? Nosotros solemos dividir, porque una cosa es, digamos, el ámbito de la física y de la biología, y otra cosa es de la sociedad y el de la política. Sin embargo, estas dos cosas se ven entrelazadas en la visión bíblica, ¿no? El orden social y el orden cósmico están interrelacionados, ¿no? De manera que un gobierno justo, Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, tus humildes con rectitud, tus pobres con rectitud. Y después dice que los campos ondean los trigos en los campos, las colinas rebosan de alegría. Es decir, la prosperidad material que sigue, no solo la bonanza o la justicia o la paz, sino también incluso la abundancia de cosechas en un gobierno justo, ¿no? Como que lo ecológico y lo social estuviesen imbricados, como efectivamente lo estamos descubriendo por otro lado nosotros miles de años después, ¿no es cierto? Pero entonces aquí en la consecuencia de este actuar divino, habitarán seguros, los asentaré en los alrededores de mi colina y mandaré a su tiempo la lluvia, será lluvia de bendición. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará sus productos y ellos vivirán seguros en su tierra, en su país, tierra, país.
Y sabrán que yo soy Adonai cuando despedace las barras de su yugo y los libre de las manos de los que los tienen esclavizados. No volverán a ser presa de las naciones. Las bestias salvajes no volverán a devorarlos. Habitarán seguros y no volverán a ser atemorizados. Haré que les broten plantíos prósperos. No habrá más víctimas del hambre en el país y no volverán a sufrir el ultraje de las naciones. ¿Ven cómo es el contraste con lo que había antes, ¿no es cierto? La espada, la guerra, aquí la alianza de paz, ¿no? El hambre, aquí no habrá más hambre, habrá prosperidad, habrá abundancia de frutos de la tierra, ¿no? El contraste con la época anterior. El capítulo se cierra, el oráculo se cierra con una serie de fórmulas, o sea, una acumulación de fórmulas que aparecen al final en la fórmula de reconocimiento, ¿no? Y sabrán que yo, Adonai, su Dios, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, oráculo del Señor Yahvé. Aparece la fórmula de reconocimiento, la fórmula de la reciprocidad de la alianza, ¿no? Yo y ellos. Y después la fórmula final, la firma del oráculo del Señor Yahvé, Neum Adonai, Yahvé. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apaciento. Y yo, vuestro Dios, oráculo del Señor Adonai. Otra vez la fórmula de reciprocidad referida a las ovejas que yo apaciento, ¿no? Bueno, aquí ven ustedes todo el peso que tiene este capítulo, este oráculo en la posterioridad, ¿no es cierto?, de Ezequiel. Vamos a verlo. Después hay una relectura también ahí en Zacarías, que probablemente depende de aquí. En el capítulo 9, en el capítulo 12, y después en el Nuevo Testamento, fundamentalmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 de Juan, que inspira en este texto para elaborar la parábola del pastor modelo, el pastor bueno, ¿no? La nota de la Biblia de Jerusalén en este capítulo también es bien interesante, un buen panorama de la teología bíblica sobre la imagen del rey pastor. Antiguo patrimonio literario de Oriente, Jeremías la aplicó a los reyes de Israel para censurarles por haber cumplido mal sus funciones y para anunciar que Dios daría a su pueblo nuevos pastores que le apacentaran en la justicia. Y entre esos pastores, un germen, brote. Acuérdense esa interesante metáfora vegetal que emplea sobre todo el Deutero Isaías, pero que también está presente aquí, algo que brota, ¿no? Como vida nueva que empieza a aparecer. El Mesías. Ezequiel recoge el tema de Jeremías, que más tarde volverá a utilizar Zacarías, ahí está. Echa en cara a los pastores aquí, a los reyes y jefes civiles del pueblo sus crímenes. Adonai les quitará el rebaño al que maltratan y él mismo será pastor de su pueblo. Se trata de un anuncio de una especie de teocracia, es decir, de gobierno directo de Dios. De hecho, a la vuelta del destierro no será restablecida la monarquía. Vamos a ver, algún intento parece haber habido, pero lo que se instaura finalmente en realidad no es una teocracia propiamente dicha, sino una hierocracia, porque al final son los sumos sacerdotes y la administración del templo la que terminan organizando la vida en el posterior al destierro. Solo más tarde dará Adonai a su pueblo un pastor de su elección, un príncipe, un nuevo David. La descripción del reinado de este príncipe y el nombre de David que se le da sugieren una era mesiánica en la que el mismo Dios reinará por su Mesías sobre su pueblo en justicia y paz. Se encuentra en este texto de Ezequiel el esbozo de la parábola de la oveja perdida y sobre todo la alegoría del buen pastor, que cotejándola con Ezequiel aparece como una reivindicación mesiánica de Jesús. El buen pastor será, finalmente, uno de los temas iconográficos más antiguos del cristianismo. ¿Decía Gabriel? Una preguntita.
Con respecto al desarrollo de la esperanza mesiánica, tanto Jeremías capítulo 23 como el texto que recién vimos de referencia al nuevo pastor David, tanto Jeremías como Ezequiel, ellos tenían conocimiento de aquella promesa hecha a David por Dios a través del profeta Natán, o simplemente estaba como en el alma del pueblo que iba a venir un nuevo David. A ver, ha habido siglos de monarquía, entonces por lo menos podemos hablar, por lo menos un siglo de alimentar por lo menos un siglo de alimentar la política de los monarcas de Judá con esta promesa davídica que figura en la literatura deuteronomista, ¿no? Seguramente que la ideología real común del Medio Oriente antiguo aparecía siempre como un instrumento de construcción de poder en la política de los monarcas de Israel y de Judá, seguro. Pero así formulada como promesa teológica en la línea deuteronomista, como en el segundo Samuel 7, seguramente que ha tenido influjo en Judá. Así que podemos dar por descontado que Ezequiel conocía esa versión. Ahora que se sume, que se afilie así acríticamente a ella, no parece, ¿no es cierto? Más bien es una toma de distancia respecto de ella, ¿no? Claro. Hay una relectura. En todo caso, también la historia deuteronomista, saben ustedes, tiene al menos dos redacciones, ¿no es cierto? Una muy favorable a la monarquía, que sería probablemente la primera redacción, la que se hace en época de Josías, y otra relectura muy crítica de la monarquía, que atribuye incluso a la adopción de la monarquía la ruina del pueblo, ¿no? Acuérdense las versiones de los capítulos 9 y 10 del primer libro de Samuel, por ejemplo, como origen de la monarquía de Saúl, y los capítulos 8 y 12, que son antimonárquicos, ¿no? Una filomonárquica y otra antimonárquica. Entonces, la explicación de eso es que probablemente la primera redacción de la historia deuteronomista se da en la época de Josías y justificando, legitimando, afianzando el poder de la monarquía felizmente reinante, ¿no? Que después, en cambio, se ve como la causa de todos los males, cuando ya infelizmente ya no se encuentra, ¿no es cierto? En la época del exilio, cuando miran hacia atrás, dice, todo esto nos ha pasado por haber adoptado la forma de organización política de los demás pueblos, que hemos querido ser como las demás naciones, cuando nosotros no somos como las demás naciones. Esa frase es muy característica de la crítica monárquica, ¿no? De todas maneras, hay aquí hay dos cosas que podríamos decir, ¿no? Una que podemos decir en general, digamos, en algún momento de la historia se hace una promesa, ¿no es cierto?, para el futuro. Esta promesa que se formula para un futuro que esto despierta una esperanza, ¿no? La promesa despierta siempre una esperanza en los oyentes, ¿verdad? Esta promesa en algún momento del futuro tiene un cumplimiento, pero ese cumplimiento es un cumplimiento parcial, ¿no? Al final se dan uno cuenta de que esa promesa que se había hecho, ese anuncio, esa promesa, no tiene un cumplimiento pleno, un cumplimiento parcial, que lleva también una decepción. Y esa decepción, sin embargo, hace que uno vuelva a la promesa original y haya como una relectura de esa promesa
y que lleva a que uno espera que haya un cumplimiento futuro, hay una reserva de esa promesa que no se ha cumplido, ¿no es cierto? Y esperamos que en un futuro efectivamente. Entonces, en un momento posterior vuelve a haber otro cumplimiento parcial de esa promesa que también conlleva una decepción, ¿no? Y hace que uno vuelva a releer la promesa de nuevo y esa relectura, bueno, y así sucesivamente hasta que al final hay una suerte de escatologización de la promesa, ¿no? Y dice, se cumplirá en un futuro lejano, ¿no? Entonces se cumplirá o bien en la escatología profética, digamos, en el último momento de la historia, o en la escatología apocalíptica, más allá de la historia, digamos, ¿cierto? La diferencia entre los dos, en las dos teologías de la historia, la de la corriente profética o la de la corriente apocalíptica, ¿no? De todas maneras, en un punto final de la historia, ¿no es cierto? En un punto omega de esa historia. Aquí también, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta visión, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos el Nuevo Testamento que ha ido haciendo consciente esto, nos pone a nosotros en la perspectiva de que si bien es verdad que es el cumplimiento pleno de esa promesa se dará al final, sin embargo ese final se ha adelantado en la persona de Cristo. Entonces hay una anticipación de la plenitud final en Cristo, y que hace que uno entienda que ya está presente esta plenitud, aunque todavía no del todo manifiesta. Entonces, es real el cumplimiento, pero la plenitud todavía se espera para un futuro, ¿no? Este dinamismo es el que está como llevando adelante la historia y la esperanza, es la tensión de la esperanza de Israel y de la que nosotros somos herederos. Entonces, el cumplimiento real en Cristo muerto y resucitado no anula la tensión, porque es la comprendemos como una anticipación de la plenitud escatológica hacia la cual todavía seguimos caminando, ¿no? Es la manera como ha interpretado el Nuevo Testamento. Claro, bueno, eso es la interpretación cristiana, es en Cristo todas estas promesas se cumplen. Hay una anticipación real en la persona de Jesús. En él ha comenzado la resurrección a ser una realidad presente ya, pero todavía falta que se cumpla en el cuerpo total del Cristo lo que ya es realidad en su cabeza, y eso es esa tensión. Entonces, el cumplimiento aquel no anula la tensión escatológica, pero nos da ya una certeza del cumplimiento, ¿verdad? Una certeza de la esperanza. Una cosa interesante en Ezequiel es también esto
este dinamismo que se da después de la destrucción de Jerusalén. Hasta ahora el profeta venía anunciando sobre todo castigo, ¿no es cierto?, las consecuencias nefastas de la conducta que llevaban indefectiblemente al abismo de la destrucción. Y así se llegó hasta el capítulo 24 que nosotros hemos leído. Pero es muy importante como la verificación de la verdad de los anuncios del profeta. Es decir, todos estos anuncios de castigo efectivamente se realizaron, ¿no es cierto? Entonces dice, anota bien la fecha, le dice, de este anuncio, ¿no? Le dice en el capítulo 24 al comienzo. Entonces después dice, mira, el mismo día en que él nos decía tal cosa, estaban empezando el sitio de Jerusalén, ¿no? Después, la muerte de su mujer, el mismo día en que este parecía que estaba loco como esto, entonces pasó tan bueno. La verificación de la verdad, es decir, la comprobación de la verdad de los anuncios de Ezequiel, lo acreditan como profeta. Acuérdense, el Deuteronomio 18, los criterios para distinguir entre verdadero y falso profeta, al fin y al cabo dice, cuando se verifique lo que ellos dicen, te vas a dar cuenta si eran verdaderos o falsos, ¿no? Un poco, bueno, la cuestión es que esa comprobación lo acredita como profeta, de manera que ahora lo que él anuncie resulta tener como mayor peso en el auditorio, ¿verdad? Porque si lo que dijo se cumplió, lo que está diciendo ahora seguramente se cumplirá. Entonces, genera mucho más confianza en el auditorio esta promesa que formula a continuación. Si las hubiera dicho antes, no sé si tendrían tanto, pero la dice después que ya han pasado por la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Este recurso retórico, digamos, este recurso persuasivo, digamos, retórico, es el que va a explotar después la literatura apocalíptica, que normalmente es pseudoepigráfica, ¿no es cierto?, que usa como protagonista un personaje del pasado, ¿no es cierto?, porque se lo puede ver bien en el libro de Daniel, que es interesante en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí, capítulo 34, el primero de estos anuncios de restauración, que empieza por la estructura social y política del pueblo de Israel, en la que había estado el germen de la destrucción, que ahora aparece positivamente. Entonces, versículos 17 al 24, la alegoría sobre las relaciones entre los miembros de la comunidad. Después, 23-24, la promesa de suscitaré un único pastor, mi siervo David. Y en los 25 al 31, las promesas del retorno a la patria y del comienzo de una nueva era mesiánica, digamos, pero también de plenitud, de bonanza, de prosperidad, de fertilidad, de abundancia, una especie de plenitud en la tierra, en el país del retorno. Entonces, esto en el capítulo 34. ¿Hay alguna cuestión que surja de aquí? ¿Una pregunta, un comentario? Habría que... Fíjense que aparecen algunos... aparece nuevamente la fórmula esta de reciprocidad, de la alianza, ¿no? Parece que
aparece formulada en distintos términos según los contextos. Ya el mismo 2 Samuel 7, la alianza davídica aparece, ¿no es cierto? También yo seré para él un padre, él será para mí un hijo, ¿no? Entonces, esa filiación divina que era muy característica de la ideología real en Egipto, ¿no? Pero aparece una alianza. Noten que en estos casos la alianza era entre la divinidad y el rey, ¿no es cierto? En cambio aquí es la alianza con el pueblo en general, ¿no es cierto? Así, no es solo con el rey, ¿no? Ustedes serán mi rebaño, yo seré su Dios, ¿no? O lo que pasa también, hemos visto en Isaías, ¿no? Incluso el uso, en el Deutero Isaías, el uso de los oráculos de salvación, que era un género literario reservado a los anuncios dirigidos a los reyes, a los monarcas. Aquí son utilizados en Deutero Isaías para dirigirse al pueblo, a la comunidad, tomada como un todo bajo el nombre de Jacob Israel o de Jerusalén Sion, ¿no es cierto? Pero hay una suerte de democratización, digamos, de la relación de alianza de Dios, no con el monarca ahora, sino con todo el pueblo, ¿no? Consecuencia de eso, en el capítulo 55, versículo 3, hay una transferencia de todas las promesas a David, ahora se transfieren al pueblo, ¿no es cierto? Aquí también hay algo parecido. Por eso hay una suerte de degradación, si podemos decir así, del vocabulario regio aplicado al monarca temporal. Ya no es un rey, sino un príncipe, porque todas las otras prerrogativas pasan al pueblo. De algún modo esto indica también una relación de mayor cercanía de Dios y con cada uno de los miembros del pueblo, ¿no? Esto va a ser también un interesante paso que se da en la piedad, digamos, en la religiosidad, ¿no? Posteriormente, ¿no? Acuérdense, incluso el templo, nosotros nos imaginamos los templos como si fueran santuarios populares, qué sé yo, el San Cayetano, la Virgen del Valle, cosas por el estilo, ¿no? Pero los templos en la antigüedad, incluida la antigüedad israelita, incluido el templo de Jerusalén, es una capella palatina, en realidad. Es la capilla al lado del palacio, ¿no? Derecho, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. La derecha, ¿por qué? Porque el palacio está a la derecha del templo, es decir, al sur del templo, ¿no es cierto? Entonces, el palacio, el templo es el santuario oficial de la monarquía. Ahí se reza por el rey, y en tanto que el rey del rey depende la suerte de su pueblo, bueno, se reza también por su pueblo, ¿no? Pero el orante por excelencia es el rey, y el beneficiario por excelencia de las bendiciones divinas es el rey. Hay una religiosidad oficial que pasa por esos esquemas. Con el exilio, por la desaparición de esas estructuras y con la desaparición del sponsor principal de la religión y del culto litúrgico del templo, que es el rey y el aparato monárquico, hay una evolución obligada, digamos, para salvar la religiosidad, y que pasa incluso por una vivencia como más directa de la relación con Dios y con cada uno de los miembros del pueblo, ¿no? Incluso la teología de la creación es también un factor importante en esta evolución de la religiosidad, ¿no es cierto? Y la experiencia del sentirse criatura. Noten ustedes cómo hay algunos textos interesantes también bíblico en general, como el Salmo 8, por ejemplo, o el Génesis capítulo 2, 1 y 2, ¿no es cierto?
que resienten también de esta evolución en el pensamiento teológico y en la religiosidad. ¿A qué me refiero? En la antigüedad, cuando se hablaba de la imagen de Dios, por ejemplo, se hablaba del rey. El rey era imagen de la divinidad. El rey estaba hecho a imagen de la divinidad. En el rey se ve el reflejo de Dios. El rey es su representante, el representante de Dios en el mundo es el rey. Y normalmente en muchas, en las historias nacionales, se habla de la dinastía fundacional de un pueblo, siempre hay un rey que es fundador de tal pueblo, en el origen de ese rey hay como una narración mítica ya, ¿no es cierto? No histórica, sino en la leyenda fundacional, en el origen, hay ese rey en realidad es hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios se unió con la reina y de él nació, ¿no es cierto? El rey que fundó la dinastía de la cual descienden todos estos otros. Hay una especie de origen divino del rey, ¿no es cierto? El rey es la imagen de Dios. En Israel no. Y si lo hubo, está bastante esfumado, ¿no es cierto? Ni siquiera de David se dice eso. Sí, se dice que es hijo de Dios, pero en un sentido de adopción, ¿no es cierto? En cambio uno lee, por ejemplo, los textos egipcios, lee las representaciones y es el Dios que se dice que infunde su perfume en la nariz de la reina que concibe al hijo, ¿no? Y el Dios toma la forma del faraón para unirse a su mujer, pero el chico es hijo de Dios, no hijo del faraón, ¿no? Y después se lo presentan, interesante por ahí ver las representaciones, los relieves, ¿no? Se lo presentan al chico, al Dios, y el Dios le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿no es cierto? Es el rey. Pero todo esto se refiere al rey. Mientras que en Génesis 1 y 2 nosotros tenemos que la imagen de Dios es el hombre. Dios se hizo al hombre a su imagen, ¿no es cierto? El hombre es todo hombre, ¿no? Y en el Salmo 8 eso está hecho un canto, ¿no? Que es el hombre para que tanto lo cuide. Hiciste poco inferior a los ángeles o poco inferior a un ser divino, digamos. En todo lo sometiste bajo sus pies. Ajá. Todas las cosas están sometidas al rey. No, al hombre. Al hombre. Entonces, es muy interesante eso y eso influye también en esta religiosidad. Y aquí tenemos esta imagen del pastor, precisamente porque hay como por un lado una especie de degradación de la figura real, una desacralización, podríamos decir, o una relativización de la figura real, del monarca temporal, pero eso permite una vinculación como más directa del rey con mayúsculas con cada uno de sus súbditos que son las ovejas de este rebaño, ¿no? Entonces yo cuidaré de la oveja, de la débil, de la enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también va forjando una espiritualidad distinta, ¿no es cierto? En la religiosidad israelita post-exílica. Hay una interesante la historia de la religión de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, de Reinhard Alberts, traducida al castellano, en la que podemos encontrar algo de eso también. Son 2 tomos preciosos, bueno, interesantes, de los años 90. Él ha estudiado en su tesis doctoral el tema de la Die persönliche Frömmigkeit, la piedad personal en los tiempos postexílicos, ¿no? O sea, es un tema de estudio de así que por supuesto aparece eso bastante en el tomo 2 sobre todo.
Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, lamentos. A mí me siempre capaz, hablando de la realeza, me llama mucho la atención en Éxodo 19, 4, 6, en el ofrecimiento de la alianza, que le dice, ustedes serán para mí reino de sacerdotes. Ajá. No sé, la vinculación con el tema de la realeza o la democratización, o cómo lo viviría cada uno de saber que hay una dignidad real. Seguramente que no se viviría en el sentido de querer ser rey, ¿no? Pero me parece un texto de mucho peso, ¿no? Sacar a todo el pueblo sacerdocio real. Sí, es uno de los textos claves del Antiguo Testamento y valdría la pena detenerse en él, ¿no es cierto? El texto, fíjense que tiene en paralelo varios elementos, ¿no? Después del Éxodo, ¿no es cierto? Después ustedes han visto lo que yo he hecho por ustedes, ahora viene un ofrecimiento libre. Si ustedes quieren observar mi alianza, ustedes serán para mí, dice, ¿no? El texto, ¿dónde estáis? Okay. Ahora pues, si de veras me obedecéis, ahí había que traducir con el matiz modal. Si quieren obedecer, guardar mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes. Aquí habría que traducir el versículo 6 con un matiz de adversativo. La traducción sería, ahora, si ustedes quieren obedecer y guardar mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Propiedad personal, segulá. Porque, dice, porque si bien toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación que me está consagrada. ¿Cuál sería por qué traduzco de esa manera? Me parece el texto es clave en ese sentido. Si ustedes quieren, ustedes serán mi propiedad personal. La segulá. Un rey, por ejemplo, era señor, dominaba todo el país, ¿verdad? Todo el país es su propiedad en el sentido de la función que tiene como rey, ¿no es cierto? Como rey, David tenía todo el país como propiedad, pero además como David, él como persona tiene su finquita, ¿no? Tiene su finca, ¿no? Esa finca es su propiedad personal. Esa no es la que le viene por su función de monarca, sino por ser David. Es su quintita, ¿no? Y cuando ha terminado su laburo en la oficina, se va a trabajar en su jardín. Esa es su quintita personal. Bueno, eso. Toda la tierra es mía. Pero ustedes son mi segulá. ¿Me explicó? Y ahora la otra. Toda la tierra es mía, pero ustedes serán para mí como un reino de sacerdotes, una nación que me está consagrada. Es decir, si en la antigüedad, en todos los pueblos de la antigüedad había un grupo particularmente elegido, que era el grupo, el clero, es decir, el grupo de sacerdotes, que estaba puesto para ofrecer a Dios los sacrificios y para traer al pueblo la bendición de Dios, eso que es el grupo de sacerdotes en un pueblo, esos serán ustedes respecto del resto del mundo. Eso es un reino de sacerdotes. ¿Se ve la...? Sí. Claro, pero en cuanto a la mediación, esto sería otro tema, digamos, pero Israel respecto de las demás naciones. ¿Qué diferencia hay entre Israel y las demás naciones? Toda la tierra es mía, pero ustedes son mi segulá. Pero mi segulá no solo, mi propiedad personal no solo para que se mande la parte, nosotros somos la propiedad exclusiva. No, por la función que les da. Yo los elijo como se eligen los sacerdotes en función
de que ustedes me presenten la ofrenda del pueblo y que que ustedes le otorguen al pueblo la bendición de mi parte, ¿no? Es la función mediadora del grupo sacerdotal dentro de un grupo, dentro de una colectividad. Eso que es el grupo de sacerdotes dentro de una comunidad, esos son ustedes, pueblo de Israel, iglesia, digamos ahora, respecto del resto de la nación. Bueno, vamos a parar, ya creo que es la hora. Seguimos después con el texto sigue. La ministra de la cooperativa que tiene que trabajar su parte. Bueno, sí. Que tiene que trabajar su parte, o sea, él puede administrarla, pero su parte la tiene que trabajar. Sí, bueno, en realidad, bueno, está bien, pero que esté a cargo. No, pero aquí la diferencia es entre lo que le viene por su función y lo que le viene por su persona, es decir, lo que está vinculado personalmente a él. Es la herencia que recibió de su padre, digamos, no el ámbito de su dominio como presidente. ¿Me explico? Habla de una vinculación personal, pero con el pueblo de Israel. Son dos temas distintos que me parecía interesante para la ley. No, está clara la diferencia entre ellos y el resto. Claro, pero una diferencia que está en función del todo.